me voy a meter un tema, para mí, hay en el tema de la pandemia, habrán escuchado mucho de el tema, el que descree, o sea, sobre todo en el comienzo, cuando se no, esto es Ajá. un negocio mundial. Si yo me largo a hablar, digo, y para los laboratorios, fíjate que van a hacer, pues nos enteramos que la vacuna no, era algo accesible, no era una locura. Si yo tengo que ir si hubiese vacuna en la farmacia, era de un valor no muy alto. ¿Se acuerdan que se hablaba en alguna de $1, $5 la más cara, $3 la más cara? Bueno, no sé, si la pondría en la farmacia, te dirían, bueno, tengo que enchufar el freezer, todo, se va a $2.000 en la Argentina. Pero estas ideas, lo tengo a Mati Batista, quiero hablar de economía, estas ideas de que bueno, y que tendrán su fundamento aquellos que lo digan, de que es un negocio mundial que le sirve, seguramente a algunos le habrá servido, pienso en el laboratorio, Mati, pero que ha dejado, aparte de lo de las vidas que se han perdido, ha dejado en la economía un agujero importante en un montón de sectores. Por eso pienso y hablo de números de pandemia, y te tiro el término, el negocio, para saber realmente cómo podemos enfocarlo, de qué lado podemos verlo. Mati el Negro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Negro? Muy buena mañana para vos y para toda la audiencia. Mati, a ver, háblame de números en pandemia. Cuando hablamos de números, estadística de pandemia, economía en pandemia, ¿qué podemos decir? Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a esto, Negro, es que primero se generó una, una desconfianza, un sector grande de la sociedad que empezó a plantear con números. ¿Viste? Cuando vos crees en una hipótesis, crees en una idea, Sí. girás los números hacia esa hipótesis y tratás de buscarle un sentido a esa hipótesis que tratás de defender. Y yo veo en mi región, en toda esta región de acá del departamento de Las Colonias, algunos comunicadores sociales forzando los números, llamando a determinados epidemiólogos, llamando a determinados economistas o llamando a determinados matemáticos para que los números le cuadren con la hipótesis que tienen. Y en definitiva tratar de convencer a la población de que esto es un negocio mundial. A ver, ¿los laboratorios hacen un negocio de la venta de vacuna? Sí, es verdad. Ese es un argumento que están utilizando los anti-cuarentena, los anti-pandemia, los que dicen que la pandemia no existe, etcétera. Y ese es un argumento que no es real. ¿Por qué? A ver, y vamos a tratar de hablarlo desde el punto de vista económico, porque es el arista donde nosotros encaramos esta cuestión. ¿Es un negocio de los laboratorios la pandemia? Bueno, bárbaro. ¿Cuánta gente tiene el mundo? 7.000 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que tiene el mundo. ¿Cuánto vale en promedio la vacuna? $15. ¿A $15 el promedio? El promedio es $15. Tenés las más caras, que son las que menos se vendieron, pero las que más se vendió Sí. en el mundo y la que más vacunaron en el mundo es AstraZeneca, que es una vacuna muy barata, muy barata. Y el resto de las vacunas, en promedio, el valor de las vacunas es de $15. Si vacunamos a toda la población mundial, me da que la inversión de los estados es de 105.000 millones de dólares. Ahora, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Qué punto de referencia tengo que tomar para dimensionar ese negocio? Bueno, ¿cuánto cayó el mundo en el 2020? ¿Cuánto le costó la pandemia al mundo desde el punto de vista económico? Porque si van a hacer un negocio tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Bueno, ¿Puedo pasar este número a lo personal, digo, cualquiera que nos esté escuchando? Yo pensé sí. que inclusive que era menor el costo. Yo decía que es un regalo. Algunos me hablaban de $1, $3, $5 de entrada. Mati, yo mismo lo puedo pasar. Digo, bueno, ¿cuánto me salía a mí vacunarme? Y $15. Porque si hago el número $15 y lo que perdió uno, hablo de cualquiera el que nos está escuchando, nosotros mismos, yo lo puedo, está bien trasladarlo a mi economía y también lo veo como algo negativo. Brillante comparación, brillante comparación. Si vos lo trasladás a cada persona que tuvo su comercio, lo tuvo que cerrar, lo tuvo que tener durante 3 meses funcionando al 50% y otros 3 meses funcionando al 75% y todavía no llegó al 100% después de un año, obviamente que perdió más de lo que le costaba la vacuna. Bueno, en el mundo pasó lo mismo. Para que te des una idea, el mundo perdió 2.9 billones de dólares. ¿Qué es esto en comparación con las vacunas? Con el negocio de las vacunas. Es 27 años seguidos de venta de vacunas
por parte de todos los laboratorios en conjunto. Claro. Esa es la dimensión. Esa es la dimensión. Entonces, y ahí está el número de que ganadores, obviamente, hay que tiene que ver con, sí, los laboratorios, ¿no? sí, son los únicos ganadores, pero en definitiva, pensar que el mundo armó una pandemia para Claro. los laboratorios es una idiotez que no tiene ningún sentido desde donde uno la analice, porque el mundo perdió 27 veces lo que ganan los laboratorios, entonces no tiene sentido encararlo por ahí. El otro argumento, negro, que plantean algunos de estos grupos es: lo que pasa es que yo no me voy a vacunar porque fomento el negocio de los laboratorios. No, maestro, no, campeón. Los estados nacionales ya compraron las vacunas. Claro, te la ponga o no la ponga, él ya la ve, claro. Ya está. No es levante la mano el que se quiere vacunar y compro para DAI y no compro para el picante que no quiere. El Estado la compra igual. Ya está. Ya las tienen todas las vacunas, los contratos cerrados para que toda la población se vacune, incluso ya algunos empezaron a pensar en una tercera dosis. Claro. Y por más que pienses en el negocio de los laboratorios de 2, de 3 dosis, tampoco te dan los números de todo lo que se perdió a nivel económico, como vos lo planteabas. El comerciante que tuvo que cerrar todo un año, $15, $30, claro, $45, es nada en relación a esto. El otro argumento que utilizan los antipandemia, y que es un argumento muy tomado de los pelos para lograr validar su hipótesis, es: en el año 2019 en la Argentina falleció la misma cantidad de gente en promedio que en el año 2020, incluso en el año 2020 falleció menos gente, un poco menos de gente del promedio histórico de la cantidad de gente que se muere por enfermedades respiratorias. Esa comparación es una comparación maliciosa. ¿Por qué es maliciosa? Porque desde el punto de vista estadístico está mal enfocado. Y lo voy a explicar bien. A ver. En el año 2019 falleció una enorme cantidad de gente, alrededor, un promedio de 60.000 mueren por año por enfermedades respiratorias en la Argentina. Pero vos tenías las escuelas funcionando a pleno, las industrias funcionando a pleno, los comercios funcionando a pleno, nadie utilizaba barbijo, alcohol en gel, nadie se cuidaba. Nadie se cuidaba. En el año 2020 tuviste 6 meses la economía cerrada, no tuviste clase en todo el año, por lo cual no hubo vínculos familiares. No, estuvo prohibido durante todo el año 2020 en gran parte los vínculos sociales, y todo el mundo utilizaba para encontrarse el barbijo, se higienizaba las manos de manera sistemática. Entonces, la caída en la cantidad de fallecimientos tiene que ver con que esto es como si vos en una autopista tenés, bueno, en el año 2019 en una autopista murieron 90 personas, en el año 2020 murieron 80, pero en el año 2020 tuviste una mano cortada todo el año, la otra mitad de la calzada estuvo funcionando con inspectores que controlaban todo el tiempo la velocidad y no se podía ir más de 30 kilómetros por hora. Ese es el razonamiento. Estás comparando cosas que no tienen nada que ver. Bueno, por eso nada cuando hablamos el otro día hablamos de ventas, por ejemplo, del Día del Niño, y el 2020 no lo tenemos en cuenta. Lo saltean. Exacto. Hablamos de 2019 y 2021. Interesante, Mati. Vos sabés que hablando de comercio y esto, estaba repasando un número que había hablado con Carlitos Suárez, que también nos ha visitado acá. Carlos nos contaba de que de abril del 2020 a abril del 2021, estos datos del centro comercial, Mati, cerraron en la ciudad 1.390 locales comerciales en la ciudad. 1.390 locales comerciales. El otro día lo hablaba y le pedía los datos porque digo, ¿cuál era el número exacto? 1.390 locales comerciales, como para que tengamos en cuenta si esos $15, como bien lo queríamos explicar, Mati, le hacen a una persona. Es un número, pero a comparación de la rueda, y lo paso a cada uno de nosotros, obviamente es nada. Es nada, es un kiosco el negocio de las vacunas al lado de lo que perdió el mundo, en ese sentido. Y vos fíjate otro dato, negro. ¿Cuál fue el único país en América Latina que menos cumplió las restricciones o que no se propuso? Te digo, Brasil, te pregunto, Brasil. Brasil, exactamente. La mortalidad por enfermedades respiratorias en Brasil subió un 22% en 2020 contra el resto de los años. Entonces, vos fíjate que cuando comparás estadísticamente países
que no cumplieron restricciones, tenés un salto grande en la mortalidad. Y el último dato que utilizan los anticuarentenas, dato económico, con respecto a qué fue lo que pasó en el 2020, dicen que hubo una operación jaque mate de China al resto del mundo con la pandemia. ¿Cómo es esta operación? Dicen, lo que pasa es que China generó, mirá la idea, ¿no? China, la conspiración, generó la pandemia, ¿para qué? Para aprovecharse de que caigan todos los mercados. Lo compraban ellos más barato, digamos. Exacto, ¿viste? Decían, compraban todas las acciones de todas las compañías de Estados Unidos, de Europa, bicho esos regalada. Chinos. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto dinero dicen que pusieron en esa operación? 20.000 millones de dólares. Negro, 20.000 millones de dólares es 2 mangos para comprar. Sí. Es 2 mangos. Un Traxxon en Estados Unidos vale más o menos pero eso. Claro, no compras ni el 1% de las acciones de Apple con eso. No haces nada con eso, no controlás nada. Porque dicen que era la estrategia de China para controlar a las empresas norteamericanas. Yo con 20.000 millones en mi bolsillo no me podría controlar tampoco, no me podría controlar. Para el mundo es nada, para la operación de la magnitud que están hablando es nada. Entonces, son 5 argumentos que se volcaron en cada uno de los... y hay uno más que tiene que ver con la efectividad de la vacuna que tengo anotado acá. Entonces te dicen, ahora te dicen, lo que pasa es que la efectividad de la vacuna, vos fijate que la gente se está contagiando igual. ¿Por qué? Sí. Porque no cesa, porque... A ver... Para que un país logre la inmunidad del rebaño, lo explican los científicos, tiene que lograr el 80% no de la población vacunada, sino de la población inmunizada. Si vos tenés 100 personas y la efectividad de la vacuna es del 80% y se está vacunando el 70%, vamos a pasar en número qué es lo que pasa. De 100 personas se vacunan 70. 30 no se están vacunando o porque no forman parte de los grupos poblacionales, como el caso de los chicos, o porque no quieren. 70 personas se vacunan. De esas 70 van a hacer inmunidad el 80%. O sea, 56. Cuando vos mirás 56 sobre 100, tenés que el 56% está logrando inmunidad. Entonces tenés que subir la vara y llegar a mayor cantidad de gente vacunada para empezar a lograr esa inmunidad. Desde el punto de vista estadístico estamos hablando. En consecuencia, ahí está el problema de por qué vas a seguir teniendo contagios hasta que no logres vacunar efectivamente al 95% de la población. Mati, me encanta pasado en números, de verdad, porque uno mismo, no le habla a los demás. Yo digo que, lo digo siempre, la ignorancia en la cual entramos, que todos, por lo menos en algún tema, digamos, no sabemos de todo, nos hace pensar siempre, 20.000 millones de dólares, qué fortuna. Y bueno, vos lo dijiste, no comprar ni el 10% de una compañía importante norteamericana. Bueno, pasado número, Mati, queda en el canal de YouTube, porque me encantan estas columnas, así que nos vamos a encontrar la semana que viene, que hay otro temita que estamos preparando con Mauro, que queremos que nos explique, la de menos horas de laburo. Menos horas de laburo. Hermoso tema, la semana que viene lo vamos a abordar. Nacho allá por Ruta 1 está atento y un par de amigos, menos horas de laburo.